Y ya estamos con una gran amiga, la doctora María Gracia Caletti. Ella es nefróloga y es pediatra del Hospital Garrahan. El tema lo han pedido muchas mujeres, hará cosa de 15 días atrás, porque hubo un chiquito precisamente de 4 añitos que tuvo el problema de síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad que se habla poco, pero bueno, hace aproximadamente 10 años atrás dio que hablar, ¿no es cierto? Sí, en realidad... O más, no me acuerdo. Más. Fue en los años 60 donde la describió Gian Antonio, famoso pediatra argentino, describió los casos que había en la Argentina. Sí. Entonces, desde entonces... Pero yo me refiero que dio que hablar porque hubo unas hamburguesas en el medio, eso que creo que hubo hace 10 años atrás, ¿no es cierto? Sí, que en realidad hay entre 400 y 500 casos nuevos por año, todo el tiempo, todos los años. Bien. Y es una enfermedad que aparece, digamos, la contaminación de los alimentos con la Escherichia coli es la que hace que, digamos, algunos chicos que contraen ese germen pueden tener la enfermedad. Es interesante saber que por qué hay tanto en la Argentina. Exacto. Es el país que tiene mayor cantidad, más que todo el resto del mundo juntos. Y es porque el 40% del ganado nuestro es portador sano del Escherichia coli, que se llama enterohemorrágica, porque produce hemorragias intestinales. Entonces, es de importancia saberlo y además conocer la forma en la que uno, al saber cómo se contrae, puede saber cómo puede prevenirla. Exactamente, que es lo más importante. Y otra cosa interesante a saber es que si uno previene el síndrome urémico hemolítico, es decir, toma las medidas necesarias, está previniendo más de 250 enfermedades transmitidas por alimentos. Es decir, que por eso se considera el síndrome urémico hemolítico una enfermedad trazadora, porque siguiendo, digamos, previniendo ella, se previenen otras enfermedades. Y María Gracia, por ejemplo, ¿solo a través de la carne o hay otros alimentos que también lo pueden No, hay muchos contener? Alimentos, digamos, los alimentos que lo pueden producir son los que en algún momento tienen contacto con la Escherichia coli. Es decir, están descritos en la Argentina las infecciones a través de la carne, de la leche no pasteurizada y del agua no segura, es decir, el agua no potable. Bueno, en el conurbano argentino, en el conurbano de Buenos Aires, perdón, hay muchísimas lugares que no existe el agua potable. Es decir, que es un lugar donde, sobre todo en el conurbano y en la pampa húmeda, que es donde crece, donde hay mucho ganado, donde hay mayor cantidad de síndrome urémico hemolítico. ¿Vos sabés lo que yo recuerdo antiguamente, ¿no es cierto? En el siglo pasado, como siempre digo, pero no al principio, soy de la segunda mitad. Estábamos acostumbrados, bueno, vamos a las sierras de Córdoba y había un arroyito, caía agua, ¡ay, esta agua es pura! Y la tomábamos. O sea, ahí podía haber estado tranquilamente una vaca defecando, o un animal, ¿no? Totalmente, sí. Y además el problema, digamos, va además en aumento porque hace unos años que existen los feedlots en Argentina, que es una aglomeración de animales en un recinto pequeño, que como tienen poco consumo energético y están alimentados forzadamente, crecen mucho más rápido que un animal a campo abierto. Por ejemplo, las gallinas. Bueno, crece más que el ganado a campo abierto, es decir, el mismo animal... No aves, sino el ganado, ganado a campo abierto. Perfecto. El tema es que todo lo que producen de desechos, que defecan más de 150 toneladas por día, tiene el coli y ellos caminan, se echan, digamos, todo en el mismo lugar y se infectan, digamos, el cuero del animal, que es un lugar donde se puede solidificar la materia fecal, pero el coli en su interior está siempre vivo. Es decir que hay que tener mucho cuidado cuando deciden de repente en los colegios ir a visitar las granjas, vamos los chiquitos, qué lindo, y vengan a tocar el ternerito. Bueno, eso no es adecuado, digamos, porque se puede contagiar. ¿no? Claro, y, por ejemplo, los síntomas, los primeros síntomas, los tempranos, ¿cuáles son? Sí, aparece en general diarrea, que primero es común, pero después en un porcentaje muy alto, o sea, 8 de cada 10 chicos tienen diarrea con sangre, que puede ser con hilitos de sangre o como si fuera agua de lavado de carne, así como rosada, ¿no? Cualquiera de las dos formas. Y bueno, aparece febrícula,
el chico puede tener vómitos y después ya cuando aparece la enfermedad con todo, tienen crisis hemolítica, es decir, se destruyen los glóbulos rojos y lo que aparece a la vista es que el chico se pone más pálido porque tiene anemia y después tienen compromiso del sistema nervioso en un porcentaje alrededor del 20%. Y ya eso sería, digamos, los síntomas posteriores, o los temporarios. Sí, aparecen también en el comienzo. En algunos la madre se da cuenta porque tiene de repente una convulsión, o en otros se da cuenta porque se pone pálido de golpe. Pero lo más común es que tenga diarrea con sangre. Y como la sangre es bastante, llama bastante la atención, en general consultan en esa etapa al hospital. Y por ejemplo puede llevar a la muerte, ¿no es cierto?, si no es tomado a tiempo. Sí, muere la mortalidad actualmente que existe acá en el país, dependiendo de cuán complejo sea el lugar donde se atiende y de la gravedad de la enfermedad, pero está alrededor del 2 al 3%, es decir que de cada 100 chicos, 2 o 3 fallecen en etapa aguda. No es digamos, un porcentaje demasiado alto. No, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sí, por supuesto. En cuanto al tratamiento... Tratamiento, en realidad no hay un tratamiento específico hasta el momento. Lo que se hace es tenerlo bien hidratado. No hay medicación específica. Lo que hay que hacer es tenerlo al paciente bien hidratado y en el momento en que el pediatra supone que puede ser un síndrome urémico hemolítico, el chico debe internarse porque no se sabe en qué momento le puede aparecer la convulsión o puede aparecerle la insuficiencia renal aguda y dejar de orinar. Y María Gracia, ¿es transmisible de persona a persona? Sí, existe una de las formas de contagio que se llama persona a persona, pero no es como puede ser una neumonía a través de la respiración, sino que se considera a través de lo que se llama el circuito fecal oral. Es decir, la persona que está infectada con el coli va al baño, después no se higieniza con agua y jabón las manos y de repente pasa a preparar la tetina del bebé o a cortar un tomate que se come crudo y eso puede ser una vía de contagio. Bien, ¿hay una pregunta para la doctora? Sí, se comunicó Luis de Capital Federal. Él nos consulta si el síndrome urímico hemolítico también se puede contraer con verduras o solo es con carne roja o blanca. También nos consulta si el vinagre puede eliminar este síndrome y si es conveniente lavar la carne con gotitas de lavandina antes de la cocción. Bueno, son 3 preguntas en una. Sí, la verdura, en realidad todas las verduras pueden contaminar en el sentido que a veces las verduras en el conurbano o en el lugar donde están las riegan con aguas hervidas. Exactamente. Que tiene coli. Entonces acá hay muchas publicaciones en el país hechas con brotes de soja, brotes de alfalfa, lechuga. Bueno, incluso el gobierno de la ciudad en un momento hizo cultivos del agua del Río de la Plata y dio que tenía coli en una determinada cantidad cerca de las bocas de donde succiona el agua. Pero eso fue hace unos cuantos años. Ahora, con respecto a la pregunta que hace Luis, el vinagre sí sirve, una cucharada de vinagre en 1 litro de agua, hay que dejar en reposo la verdura, pero no se necesita la carne lavarla con vinagre. Lo importante, porque además no asegura de que se vaya, la carne, digamos, lo eliminaría por arrastre, pero digamos que el vinagre no sería lo adecuado. En el caso de la carne, lo adecuado es cocinar la carne de manera que en su interior llegue a 90 grados. Y sobre todo, digamos, me parece que es importante la diferencia, que si uno tiene un pedazo de carne cortado, el coli no tiene la capacidad de profundizar en la carne, no penetra la carne, está en su superficie. Si uno hace un bife, lo cocina a más de 100 grados, el coli se muere y la toxina se denaturaliza. Lo importante, y por eso uno hace hincapié en la carne picada, es porque la carne picada, la carne que está afuera al picarse pasa al interior. Entonces el coli que está en la superficie, que se podría morir en la plancha por el contacto, pasa al interior, entonces por eso decimos que la superficie en el interior tiene que estar a 90 grados. Bien, muchísimas gracias.